Bien, entonces aquí aclaré poquito y puse, estamos accediendo al contexto this, pero para llegar a otro objeto. This-AAA es otro objeto. Entonces, pues aquí nos dio éxito porque pues estamos accediendo en el contexto de un objeto, es decir, al lado izquierdo hay un objeto que llama a propiedades protegidas. Sí, pero esas propiedades protegidas están en un método de una de las clases de la jerarquía de herencia, en este caso B. Entonces, pues aquí queda desmitificado, pues cómo podemos acceder en este caso a propiedades protegidas, incluso en el contexto de un objeto, siempre y cuando esto es permitido porque seguimos cumpliendo la visibilidad. Entonces, pues aquí ya queda desmitificado que pues las reglas de visibilidad no aplican tanto a un contexto DIS, sino simplemente la visibilidad se da a nivel de clase. Fíjate, vamos a hacer otro ejemplo parecido a este, pero con una con propiedades privadas. Este también va a estar bien interesante. Fíjate, vamos a hacerle aquí otra, vamos a cambiarle poquito. Y aquí tenemos esto, vamos a copiarnos todo esto muy bien. Vamos a copiándolo y vamos por el 10. Vamos a cambiarle rename número 10 y vamos a ver otro caso muy común que vas a ver quizás, no tan común, pero que quizás te lo llegues a topar. Sobre todo cuando hagas a veces patrones. Fíjate, vamos a ponerle por acá. Vamos a hacer un control zoom, ahí lo tenemos. Vamos a ponerle aquí en este caso la clase clase padre. Vamos a ser muy peculiares. Y acá vamos a ponerle public function método público. Y acá vamos a usar el LED static binding, que nosotros ya lo dominamos. Es igual a new static. Acuérdate que static no garantiza que vaya a hacer referencia a clase padre, sino el objeto en cuestión, al que se llame. En este caso vamos a ponerle aquí y acá vamos a ponerle objeto es igual a... Este va a estar bien interesante, vamos a mezclar ya muchas cositas. Private method. Acá vamos a definirla. Private. Mi inglés es muy malo, de hecho para pronunciación es muy mala. Te lo sé traducir una que otra y todas veces toda recurro al traductor, pero la mayoría ya te lo interpreto, ya te lo leo. Pero hablarlo, entenderlo con el listening y pronunciarlo todavía no. Vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle método privado en clase padre, punto y coma, y acá vamos a hacer clase hija, que vamos a heredar de clase padre. Y acá pues simplemente vamos a dejarla pues vacía simplemente. Y acá objeto va a ser igual a new clase hija, punto y coma. Y acá sobre objeto vamos a llamar método público. Y acá vamos a ponerle esto todo muy bien. Método privado en clase padre. Acá esto no sé por qué me lo importa. Es por las extensiones que he instalado. Vamos al 10. Y fíjate cómo nos da éxito. Fíjate cómo sale 200. Acá me equivoqué. Acá le había cambiado por la importación. ¿Qué está pasando acá? Y fíjate, vamos a sacar una captura. Vamos a sacar una capturita y vamos a ver por qué esto está dando lo que está dando de respuesta. Esto es bien interesante, de hecho. Este también es muy común que te lo vas a encontrar. Sobre todo en algunos patrones de diseño, aunque pues patrones un poco extraños. Esto nos dio método privado en clase padre. Nos lo copiamos y nos lo ponemos justo por acá. Entonces aquí, ¿qué está pasando? Fíjate, vamos a depurarlo. ¿Qué está pasando por acá? Static, acuérdate que es el LED static binding. Se va a resolver en tiempo de ejecución. Aquí estamos creando un objeto clase hija. Aquí, objeto método público. Está muy bien.
entra y se va a posicionar en este método. Entonces aquí objeto va a ser igual a new static. ¿Quién está llamando método público? Pues una instancia, el objeto, valga la redundancia. ¿Y de qué clase es ese objeto? El objeto es de la clase hija. Entonces detrás de las escenas, esto se va a reducir, vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle por acá. Esto. Y vamos a ponerle. En algún momento, en tiempo de ejecución, se va a resolver a clase hija, ya que objeto es una instancia de la clase hija. Entonces esa es la primera conclusión que estamos viendo. Ya a estas alturas ya debes de saber el LED Static Binding. Dice, en tiempo de ejecución se va a resolver a clase hija, ya que objeto es una instancia de la clase hija. Efectivamente. Entonces aquí ya estamos creando, fíjate cómo ahí estamos creando detrás de las escenas. Objeto es igual a new clase hija. Así se ve detrás de las escenas. Entonces aquí ya crea un objeto de la clase hija. Pero fíjate acá en algún momento dice, ¿sabes qué? Sobre objeto, llámame el método private. Acá, ¿qué está pasando? Pues fíjate cómo aquí en este punto estamos invocando ahora sí al método privado en el contexto de un objeto. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo está un objeto. Nos dice, en este caso, la visibilidad del método del modificador de acceso private, que solamente pueden ser accedidos dentro de la clase que declara. Aquí, ¿quién está declarando al miembro private? Pues aquí la clase que está declarando el miembro private es la clase padre. Entonces, private está declarado dentro de la clase padre. Todo muy bien. Entonces, en cuanto al scope de localización del método, es la clase padre. Porque aquí está definido. Entonces, el contexto en términos de localización del método es la clase padre. Y ahora el otro scope, el scope de llamada, fíjate cómo el scope de llamada es también la clase padre. ¿Por qué? Porque lo estamos accediendo dentro de método público. ¿Y este método público dónde se encuentra? Pues en clase padre. Aquí método público lo va a buscar primero en la clase hija. Va a decir, ¿sabes qué? Pues yo clase hija no tengo un método público. Pues entonces recorre la cadena de herencia y dice, acá lo tengo, pero está en clase padre. Pues entonces desde ahí llámamelo. Entonces aquí, pues método, estamos aquí en el contexto de llamada es método público. Entonces, fíjate cómo en este punto estamos llamando el método private method, sí, pero en el scope de llamada de clase padre. Por eso esto nos da como resultado. Entonces aquí fíjate cómo los dos scopes, tanto el scope de localización del método private está dentro de la clase padre y el scope de llamada, en este caso también es clase padre. Entonces los dos scopes coinciden y por tanto nos da éxito. Acuérdate que para acceder a miembros privados, los scopes, tanto el de llamada como el de localización del miembro que se está accediendo, tienen que coincidir. Pero fíjate que tan pronto, si hacemos esto, private, pues fíjate cómo acá guardamos, recargamos y fíjate cómo nos da error. Dice, no puedes llamar a método privado desde el scope de clase hija. Acá estamos llamando objeto y aquí primero va a buscar en la clase hija porque es sobre el que se está invocando. Va a decir, ¿sabes qué? Pues sí tengo un método público. Entonces, pues ya el scope de llamada va a ser desde la clase hija. Ya el scope de llamada es la clase hija. Ya el scope de llamada es clase hija. Entonces, estamos accediendo al método privado desde el método privado está en términos de localización está en clase padre. Pero fíjate cómo el scope de llamada es método público. Entonces no coincide. El scope de llamada es la clase hija, pero el scope de localización al miembro que estamos accediendo es clase padre. Por tanto, pues fíjate cómo dice que no lo encuentra y nos da un error. Dice, no lo puedes llamar desde la clase hija. Efectivamente, tú estás accediendo al método privado desde la clase hija.
¿Por qué? Porque luego lo encontró aquí en la clase hija y sobre este scoop lo llamó. Entonces es muy importante, ahora sí que como ya te dije, es muy importante estar atentos cuando sobreescribes métodos que involucren miembros privados, por ejemplo, acá. Saludos.